Hola, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este video vamos a comentar una partida del Tata Steel 2013 entre el gran maestro Sokolov y el gran maestro Leko. Así que bueno, vamos a empezar. Las blancas juegan D4, las caballo F6, C4, E6 y aquí las blancas juegan caballo C3. Bueno, como ustedes sabrán también las blancas pueden jugar G3, que sería la apertura catalana. Y también pueden jugar caballo F3, que es una jugada un poco más flexible ya que evita la defensa Nimzo-India, que bueno, es lo que vamos a ver en esta partida. Pero a su vez aquí las negras tienen más posibilidades, como por ejemplo pueden jugar la defensa india de dama con B6, pueden jugar D5. Bueno, son todas posibilidades, ¿no? Aquí las blancas juegan caballo C3 y las negras juegan alfil B4, que es la defensa Nimzo-India. Y las blancas juegan con E3, que es una de las líneas más populares. Como ustedes sabrán, en la defensa Nimzo-India lo que el negro quiere hacer básicamente es en algún momento jugar alfil por C3. El negro se desprende de su par de alfiles, pero lo que quiere hacer básicamente, aquí para mostrar un ejemplo, es destruir la estructura de peones de las blancas. Y después con el alfil restante que les queda, lo que quieren hacer las negras es situar la mayoría de sus peones en casillas oscuras. Así el alfil de C8, que es el único alfil que les queda, es un alfil bueno, ¿no? Y no choca contra sus propios peones. Además, intentarán que la posición se quede cerrada, ya que el blanco dispone del par de alfiles. Y como ustedes saben, el par de alfiles es una ventaja muy fuerte, sobre todo en posiciones abiertas. Entonces el blanco juega E3 para solidificar el centro. Generalmente el blanco quiere jugar con alfil de 3 y caballo 2. Pero bueno, antes de seguir con la partida, también hay que mencionar que una de las jugadas más desafiantes contra la Nimzo-India es dama C2, porque aquí el blanco quiere conservar su estructura de peones eh, intacta, ¿no? Y además lo más probable es que el blanco se quede con el par de alfiles también. Fíjense que aquí si con negras volvemos, estaríamos perdiendo muchos tiempos con nuestro alfil y las blancas ya ganarían mucho espacio en el centro. Entonces, las blancas retoman y aquí, bueno, vamos a ver una posición bastante dinámica y desequilibrada en el sentido de que las negras tienen más desarrollo, pero las blancas tienen el par de alfiles. Esto es la línea principal de la defensa Nimzo-India, ¿no? Con negras tendríamos que tratar de crear contrajuego lo más rápido posible para aprovechar nuestro desarrollo, porque si el blanco se solidifica mucho, su par de alfiles va a ser más fuerte. Entonces, bueno, las blancas juegan E3, las negras se enrocan, las blancas juegan alfil de 3. Por lo general el blanco juega con alfil de 3 y luego se reserva la posibilidad de jugar tanto caballo G2 como caballo F3 también. Si las blancas juegan caballo 2 directamente, aquí las negras no tienen la obligación de, por ejemplo, comer en C3 luego, ya que el caballo D2 no sale por una casilla natural, entonces simplemente pueden jugar algo así y el alfil puede retroceder. Fíjense que aquí las blancas está bien, han logrado lo que querían, que es no dañar su estructura de peones, pero a su vez el caballo no ha salido por una casilla natural y las negras pronto podrán jugar como un gambito de dama normal, pero con las piezas en muchos mejores lugares que las blancas. Generalmente en el gambito de dama las blancas, por ejemplo, ya tendrían el alfil en D3, el caballo muy probablemente en F3 y no en E2. O sea que aquí se ve un claro ejemplo de la flexibilidad, ¿no?, de la posición de las negras. Alfil de 3 luce mejor. Las negras juegan C5, atacando el centro. Y aquí las blancas juegan caballo F3. Como dije antes, también pueden intentar jugar con caballo 2. Aquí la teoría es muy abundante. Cuando juegan caballo F3, bueno, aquí las negras se deciden por jugar D5. Bueno, como ustedes saben, nuevamente hay muchísimas maneras de jugar la defensa Nimzo-India y esta es una de las razones por la cual me gusta, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, las negras
entre tantas jugadas que tienen, podrían jugar algo así, ya destruyendo la estructura de peones de las blancas, para luego intentar jugar así, intentando cerrar la posición, ¿no? Pero como digo siempre, las blancas también tendrán su compensación porque el par de alfiles es muy fuerte. Vamos a ver cómo fue la partida. Aquí, por ejemplo, las negras eligen una línea donde liquidan el centro y las blancas se quedarán con un peón aislado. Pero también, por ejemplo, pueden elegir jugar caballo C6. Esta es otra línea muy principal donde se han jugado muchísimas partidas. Muy interesante también. Aunque ahora el centro de las blancas, por ejemplo, las blancas ya podrían deshacerse de sus peones doblados. Aunque también el alfil de C1 no se encuentra muy bien, ¿no? O sea, son todas líneas que uno realmente a la hora de elegir tiene que mirar muchísimas partidas y es realmente difícil determinar qué línea es mejor, ¿no? Porque al haber tantas y todas tienen sus pros y sus contras, entonces resulta difícil elegir. Aquí las negras, bueno, eligen jugar contra el peón aislado, que a mí en lo personal me gusta mucho, por ejemplo, estar aquí con negras, ¿no? Porque me gusta más jugar contra el peón aislado que con el peón aislado. El peón aislado, cuando estamos jugando contra el peón aislado, lo que tenemos que hacer básicamente es, dentro de lo posible, bloquearlo. Y, por ejemplo, aquí algún día si pudiéramos jugar un caballo de 5, estaríamos bloqueando este peón aislado para que no avance. Y además es bueno saber que los cambios nos van a favorecer porque cuantas más piezas cambiemos, un posible final al peón de D4 solo lo va a poder defender el rey. Eh, este peón no puede ser defendido con otros peones, es por ello que es una debilidad. Ni hablar si podríamos situar las torres en la columna D para presionar este peón también, ¿no? Pero básicamente no tenemos que permitir que este peón avance mucho y si podemos bloquearlo y cambiar un par de piezas, mejor aún. Es por ello que las negras juegan B6, tiene mucho sentido. Y aquí, obviamente, las blancas al tener esta debilidad, en lo que tienen que confiar es en su iniciativa y en su ataque, ¿no? Por eso juegan alfil G5, muy interesante, esta clavada resulta molesta, ¿no? Nos va a costar mucho ahora jugar caballo D5 para bloquear. Pero jugamos alfil B7, ya tomamos la gran diagonal. Y respecto al alfil de B4, aún no sabemos si vamos a entregarlo en C3 o si mejor volver a E7, ya que estamos jugando contra el peón aislado. Y nos conviene quizás conservar el par de alfiles, ¿no? Para la defensa. Las blancas juegan torre C1. Bueno, muy interesante, ¿no? Defendiendo, terminando el desarrollo, apoyando al caballo de C3. Y las negras juegan H6, ya cuestionando este alfil. Interesante. Es bueno también saber que siempre que avancemos un peón delante de nuestro rey, tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Porque este H6 en este caso puede ser interesante, pero hay veces en que puede ser un objetivo de ataque para las blancas, ¿no? Aquí las blancas juegan alfil H4. Bueno, es lógico, ¿no? No creo que el blanco entregue tan libremente su alfil, ¿no? Aquí nuestra posición sería mucho más fácil de defender al tener el par de alfiles. Y si las blancas se van a cualquier otro lugar, ya al no estar esta clavada, nuestro bloqueo en D5 va a ser mucho más fácil, ¿no? No necesariamente hay que jugar caballo D5 ahora, o sí, pero a lo que voy es que ya al no estar esta clavada es mucho más fácil para las negras. Entonces alfil H4 tiene mucho sentido. Caballo C6. Bueno, uno por lo general cuando se encuentra ante una clavada de este tipo, saca el caballo por D7, ¿no? Tiene sentido también. Pero aquí lo que me gusta de caballo C6 es que algún día, si este alfil lo retiramos de B4, podemos llegar a tener la maniobra de caballo B4 y caballo D5 y estamos bloqueando el peón de D4 satisfactoriamente. Y además desde C6 el caballo amenaza en D4, quizás pueda jugar caballo A5. Es mucho más activo el caballo en C6 que en D7.
Es por ello que me parece que caballo C6 es mejor, ¿no? Aquí las blancas juegan alfil D3. Bueno, vale mencionar que, claro, el alfil ya no se encuentra en una muy buena diagonal y por esta diagonal tiene mucho más futuro. Y fíjense que si las blancas intentan algo como D5, que tiene mucha pinta, ¿no? Por esta clavada, con caballo A5 amenazando el alfil, luego estaríamos ganando el peón de D5, ¿no? De alguna manera, ya sea eliminando el caballo de C3 o comiendo directamente en D5 con nuestro alfil. No creo que les convenga esto a las blancas y tampoco les conviene jugar a 3 porque yo creo que alfil E7 es una jugada que nosotros haríamos de manera voluntaria, ¿no? Para desclavarnos y para apoyar algún caballo de 5 y o como fue en la partida caballo H5 que como veremos resulta mejor. Alfil D3, alfil E7, muy buena jugada, ¿no? Solidificando, preparando el bloqueo. Obviamente ustedes saben que el peón de D4 es tabú, ¿no? No se puede comer, ya que aquí luego de alfil H7 jaque perdemos la dama. Entonces las negras juegan alfil E7 de manera sólida y alfil B1. Típica jugada, ¿no? Para montar la máquina, poner el alfil detrás de nuestra dama y poder, bueno, lanzar un ataque. Nuevamente aquí, si por ejemplo las blancas juegan algo como torre 1, yo creo que las negras tienen que jugar este caballo H5, la misma jugada que emplearon en la partida, porque es una manera muy eficaz de cambiar piezas, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer cuando jugamos contra el peón aislado. Si ahora juego alfil G3, podemos considerar comer, y si las blancas comen en E7, simplemente retomamos de caballo. Fíjense cómo nuestro caballo está dispuesto ya a volver a F6 o F4 y tenemos un firme control de D5, ¿no? Al cambiar tantas piezas, como decíamos antes, nos va a favorecer muchísimo para jugar contra el peón aislado y cualquier prefinal y o final va a ser muy favorable para las negras. Fíjense que caballo de 5 quizás no sea tan apropiada, ¿no? Porque aquí corremos el riesgo de, por ejemplo, más allá de que ahora los peones ya no estén, o sea, no esté aislado el peón de D4 de las blancas, aquí la posición luce igualada, pero nuestro alfil de B7 es muy malo, ¿no? Y el alfil de D3 por otra parte es un gran alfil. Si bien puede ser que aquí tengamos algunas chances, digamos no estamos perdidos con negras, caballo H5 es una manera mucho más eficaz de forzar el cambio de piezas. Con caballo D5 vamos a tener que tener algún cuidado, ¿no? Las piezas blancas lucen amenazadoras y si se abren esas columnas puede llegar a ser peligroso. Luego de alfil E7 las blancas juegan alfil B1, torre C8, bueno, muy buena jugada, ¿no? Lógica. Torre 1 y aquí caballo H5. Ahora ya las negras están dispuestas a cambiar muchas piezas, ¿no? Y eso va a ser, bueno, muy bueno de cara al final, como dijimos. Y las blancas, lógicamente, no se quieren contentar con cambios de piezas, ¿no? Porque, como sabemos, en un principio esto puede llegar a ser un juego igualado, pero a medida que avance la partida, este peón va a estar más débil, van a surgir amenazas. De momento vamos a bloquear, ¿no? Sin mucho apuro, pero algún día el peón de D4 puede llegar a caerse y ahí ya no va a estar tan igualado, ¿no? Entonces las blancas aquí intentan, por decirlo de alguna manera, quieren quemar las naves, ¿no? Amenazan mate, perdón, aquí, claro, mate en H7. Y como vemos, bueno, con la simple G6 parece que todo estuviera ya bajo control. Nuevamente, si las blancas cambian, surgen algunos cambios y la posición de las negras sigue muy firme. Muy sólido todo para las negras. Y además amenazamos muchas cosas, ¿no? Como el peón de D4, el caballo de F3. Y aquí las blancas siguen con su ataque con torre por E6. Bueno, obviamente aquí ya es difícil guiarse por los conceptos, ¿no? Sino que hay más bien que calcular. Pero por lo general, si ustedes tienen un muy buen desarrollo, generalmente este tipo de jugadas tienen que fallar
por lógica, ¿no? Al tener un buen desarrollo no puede ser que una jugada como torre por E6 funcione. Vamos a ver primero qué pasa si tomamos, ¿no? En E6. Aquí las blancas con G6, única jugada es caballo G7, si no, dama H7 era mate, y aquí las blancas mate con alfil G6. Entonces no podemos comer en E6. Luego de torre por E6 podemos jugar caballo F4, una jugada que amenaza la torre, amenaza el alfil de H4, muchísimas amenazas de las negras, y fíjense que nuestro caballo en F4 es un caballo muy fuerte, ¿no? Y todo a cambio de tan solo un peón. Aquí las blancas juegan torre por alfil, siguen las blancas atacando. La torre no se puede ir a muchos sitios, ¿no? Porque en tal caso jugamos alfil por H4 y ganamos una pieza. Si las blancas juegan torre aquí a E4, intuyo que con caballo B4, amenazando la dama, amenazando la torre y seguimos amenazando el alfil, esto es demasiado, ¿no? Para, para las blancas, por ejemplo. Luego de estas jugadas, bueno, van a tener que tomarse un momento, ¿no? Para contar el material, pero como pueden ver, las negras están muy arriba, y además si caballo por alfil, disponemos de caballo 2, que bueno, es un intermedia muy fuerte, ¿no? Aquí vemos que el blanco materialmente está perdido, es por ello que juegan torre por E7, caballo por E7, y bueno, la posición resultante está bien, el blanco tiene un peón de más, tiene el par de alfiles, pero tiene una calidad de menos. Y si bien, bueno, nuestro rey falta el alfil de G7, ¿no? El típico alfil defensor, creo que con una buena defensa deberíamos ser capaces, ¿no? De solucionar nuestros problemas aquí con negras y quedarnos con el material de ventaja, por supuesto. Dama de 2, amenazando el caballo. G5, me parece bien, ¿no? Amenazando el alfil, defendiendo nuestro caballo de F4. Y vamos a tener muchos temas en F3 y en G2. Y las blancas aquí caballo E5. Ustedes se preguntarán qué pasa si las blancas juegan algo como caballo por G5. Bueno, aquí obviamente uno con ordenador puede ver todo con más calma, ¿no? Y puede comprobar que esta jugada debe ganar, es lo más probable, ya que tenemos mucho material de ventaja. Pero en la partida no es tan fácil, ¿no? Aquí las blancas todavía tienen algún ataque. A ver, no es tan fácil como parece, ¿no? Entonces, yo creo que una jugada como caballo G6, que es un poco más fría, ¿no? Que fuerza un poco más el cambio de piezas, tiene más sentido. Aquí las blancas, por ejemplo, no pueden defender todo, ¿no? Tienen que jugar caballo F3, y aquí esta variante me parece simplemente muy fácil. Aquí simplemente dama G5, jaque, estaríamos cambiando damas, y después de esto las blancas tendrán su contrajuego, pero tenemos una calidad de más. Y la otra jugada, nuevamente una jugada fría, es dama por D4, y si dama por D4, caballo por F3, seguimos cambiando piezas, y cada vez, bueno, nuestra calidad va a ser más fuerte, ¿no? Nuestra calidad extra. Entonces, aquí las blancas juegan caballo E5 y caballo G6. Mejor cambiar la mayor cantidad de piezas posibles cuanto antes. Y ahora cada vez el peligro es menor para las negras, ¿no? Porque al haber tantas columnas y ahora el rey es como que se encuentra dentro de todo protegido, el contrajuego de las blancas no va a ser tan fuerte. Alfil G3, caballo por G2. Bueno, parece bien, ¿no? Porque ahora ya, además de estar bien defendidos, vamos a tener la posibilidad de atacar también, ¿no? Aquí las blancas juegan dama C2 y dama F6. Está clarito, ¿no? Defendemos G6 y no nos molesta cambiar damas nuevamente. Todos los cambios son bienvenidos cuando nos estamos defendiendo. Y también lo eran en el medio juego cuando estábamos jugando contra el peón aislado. Así que alfil E5, dama F7. Seguimos defendiendo bien G6. A3. Caballo H4. Que amenazamos caballo F3 jaque. Alfil A2. Y dama por A2. Aquí las blancas abandonan porque si comemos en A2, seguimos cambiando piezas con negras
Aunque aquí de momento devolvimos una calidad, pero como pueden comprobar con caballo F3 estaríamos haciendo destrozos en la posición blanca, ¿no? Si rey G2 o rey H1, simplemente daremos un descubierto de caballo, ¿no? Y del fil. Y si rey F1, con el fil A6, estamos lográndolo también, el rey no se puede acercar mucho, y ganaríamos la torre. O sea, esta partida sin duda es un muy buen ejemplo, primero de cómo jugar contra el peón aislado, ¿no? Y de una defensa muy fría por parte de las negras. La verdad que analizándolo así parece fácil, pero a la hora de jugar seguramente no es tan fácil, sobre todo con esta talla de jugadores, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado este ejemplo y los veo en próximos videos. Gracias.